El artículo 60 y 61 regula acerca de las actas notariales. Entonces necesito que me ayuden y hagamos como una comparación. Previamente pues vamos a ver, les voy a proyectar algo ahí para que pues también los que no tienen, pues ya vi que algunos van en bus o van en la calle, logré ver todavía. Vamos a ver acá. Vamos a ver. Vamos a ver que cargue el documento. Ahí está. ¿Se acuerdan que empezamos a ver acerca del instrumento público? Y pues no terminamos de verlo, ¿verdad? Que inclusive pues hay que ver la parte de la representación, pero eso la vamos a abarcar cuando empecemos a ver el tema relacionado con el mandato, porque tiene mucha relación con este tema. El artículo 29, si ustedes ven, por eso necesito que ustedes coloquen unas pestañas en cada título. Ustedes ven su código de notariado. Tiene pues varios títulos, creo que son 18, si no estoy mal. Vamos a ver, no, son 7 títulos. Sí, 7 títulos. No, perdón, estoy perdida. Es vamos a ver, 13, 14, 15, 16 son, 16 títulos. El primero es de notarios, el segundo protocolo, tercero instrumentos públicos, cuarto formalidades especiales para testamentos y otras escrituras. Solo voy a cerrar un poquito la puerta porque si no, no nos van a dejar oír. Como pueden ver, todavía estoy en el tribunal, pero a veces pues ya no me da tiempo como de transportarme para mi casa, entonces se me complica. La ventaja de la virtualidad es esta, ¿verdad? El quinto es testigos, sexto legalizaciones, séptimo actas notariales, octavo protocolaciones, noveno testimonios, décimo prohibiciones. ¿Saben cómo se me quedó el de prohibiciones? Porque es una X, ¿verdad? Décimo en números romanos. Entonces, ¿qué es prohibido? El título 10. El 11 es Archivo General de Protocolos, el 12 Inspección de Protocolos, el 13 Reposición de Protocolos, el 14 Sanciones y Rehabilitaciones, el 15 Arancel y 16 Disposiciones Finales. Entonces, esto les va a servir como para que ustedes comprendan cómo está dividido nuestro código de notariado, les sea más fácil comprender. Hay diferencias, obviamente, entre las actas notariales y los instrumentos públicos. A ver, ¿quién me menciona alguna? Así, la que se le venga a la mente. Buenas tardes, licenciada. El acta notarial lleva hora de inicio. El acta notarial y también, bueno, sí, ahí vamos a ver ese tema relacionado con las actas notariales. ¿Lleva hora de finalización? Ahí vamos a verlo. Abimael. Philip, disculpe que voy manejando, pero sí estoy escuchando su clase. Considero que un criterio principal, entiendo yo, es que los documentos públicos, como su nombre lo indican, ¿verdad? Hay acceso a varias personas
para su lectura y su conocimiento, mientras que las actas pueden ser de carácter privado, es decir, solo entre el notario y la persona que pide el servicio del notario para dejar constancia de un hecho. Sí, es una buena observación, ¿verdad? Hay, por ejemplo, actas que no precisamente, aunque siempre habíamos platicado, no sé si con ustedes, de que debería de existir un registro, ¿verdad?, de las actas notariales, porque se prestan a muchas situaciones, ¿verdad? Harold. Sí, licenciada, las actas se extienden en papel bond y los instrumentos públicos se extienden en papel sellado especial para protocolo. Muy bien, gracias. Werner. No sé, se arrepintió Werner. Se me perdió. Wilson. Licenciada, el instrumento público lleva número de orden y el acta notarial no. Así es. Muy bien, gracias. Dianet. Buenas tardes, licenciada. El instrumento público lleva, aparte del lugar, día, mes y año, y el acta solo lleva lugar, fecha y hora. Muy bien. Werner ya regresó. Perdón, es que por activar el micrófono colgué. Perdón, no sé si estoy en lo correcto, pero el acta consigna un hecho jurídico y el instrumento público un acto. Sí, bueno, sí, digamos, hasta cierto punto, pero sí, más que todo las actas notariales, actos también, declaraciones, ¿verdad? Y los instrumentos públicos son negocios jurídicos y también actos, ¿verdad? Gloria Mercedes. Buenas tardes, licenciada. De las actas notariales no se puede extender testimonio, mientras que de las escrituras públicas sí se puede, pues, compulsar, reproducir, extender testimonio. Ajá, muy bien, gracias. Gloria. Ah, no, ya. Era yo. Sí. Harold, ¿vuelve a levantar la mano? No. Sí, licenciada, en el acta el impuesto se paga directamente en el acta y en los instrumentos del impuesto se pagan los testimonios. Muy bien, gracias. Wilson, vi que levantó la mano. Licenciada, el acta notarial conserva la original, el cliente, y ¿cómo se llama? El instrumento público lo conserva el notario. Sí, y hay muchas diferencias, ¿verdad? Gracias ahí por su colaboración. La verdad que sí son muy buenas sus observaciones. Creo yo que así como que logran captar, ¿verdad?, las diferencias, y la verdad que sí necesito que las logremos manejar, pero no solo al momento de decirlas, también tenemos que poder diferenciarlas cuando yo les coloco un ejemplo, ¿verdad? Todo lo que me están diciendo, pero ya traducido en un documento, porque les voy a colocar en una serie que me coloquen pues ciertas diferencias, y a veces ya al verlo no me las saben decir, pero sí los conocen porque me los están diciendo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver así como poco a poco, ¿verdad? Muy bien, el artículo 29 nos regula acerca de los instrumentos públicos y va a contener un orden, lugar, día, mes y año de otorgamiento. Permítanme. Entonces, la primera, como nos decían, ¿verdad? Ustedes nos vamos al artículo 61, pueden apreciar que no lleva un orden, ¿verdad? No lleva un orden. No llevan un orden, ¿verdad? Lugar, día, mes y año de otorgamiento nos indica. El artículo 61 nos indica el lugar, fecha y hora de la diligencia.
pues acá ya vimos las primeras diferencias, ¿verdad, Dani? Sí, con una cosa, licenciada, fíjese que, bueno, en la práctica un notario pues nos decía que se podía, digamos que en las actas notariales no es necesario los requisitos que lleva la escritura, ¿va? Escritura pública. Pero él nos dijo que si era posible sería bueno que le pusiéramos pues ¿cómo le dirá? Esos requisitos también al acta notarial, como que para hacerlas más seguras, porque dice que en la práctica eso ayuda. La verdad que podemos hacer lo que la ley no nos prohíbe, ¿verdad? Pero el asunto es, afectará, beneficiará, ¿verdad? Realmente, si la ley nos está regulando los requisitos, ¿verdad? Que, por ejemplo, que yo les decía de que sí debería existir un registro de actas notariales, porque para evitar pues que exista, no existe un control, ¿verdad? Igual de las legalizaciones de documentos y legalizaciones de firmas, para mí legalizaciones de firmas sería muy importante que existiera un control, un ente que se encargue de la supervisión de esos documentos, ¿verdad? Para pues evitar tantas estafas, ¿verdad? Ustedes cuántos casos no se han visto, donde pues precisamente notarios son los que han estado involucrados de forma, digamos, directa hasta cierto punto, ¿verdad? O indirectamente porque legalizaron. Aunque realmente ustedes, cuéntenme, ¿ustedes qué piensan? Si tiene responsabilidad el notario, si, por ejemplo, legaliza un endoso de una compraventa ¿de qué le diré? De un formulario del registro mercantil. Artículos que estamos viendo, Migdalia, son el 29, el 60, 61 y 62. Bueno, me van a responder esto más adelante, pero sí me lo van a tener que responder. Pues en realidad saben que en la práctica es distinto. En la práctica, por ejemplo, cuando hacen declaraciones, Abimael. Son actas. Sí, de hecho, pues, ¿será que existe alguna prohibición para hacerle una escritura? Está mencionada, si no está prohibido, se pudiera realizar, pero... Ese es un acta notarial, de hecho. Pero el punto era de que a veces nos voy a faccionar un instrumento público y cuando cambio de año no me fijo en la fecha, que es algo bien importante. Si ustedes ven el artículo, vamos a ver, el artículo 31. ¿Qué sucede si yo me confundo de lugar y fecha de otorgamiento? A ver, ¿quién me lee el artículo 31? Artículo 31. Artículo 31. Son formalidades esenciales de los instrumentos públicos. Primero, el lugar y fecha del otorgamiento. Segundo, el nombre y apellido o apellido de los otorgantes. Tercero, razón de haber tenido a la vista los documentos que acreditan la representación legal suficiente de quien comparezca en nombre de otro. Cuarto, la intervención de intérprete cuando el otorgante ignore el español. Quinto, la relación del acto o contrato con sus modalidades. Y sexto, las firmas de los que intervienen en el acto o contrato o la impresión digital en su caso. Muy bien, gracias. La ley nos está indicando acá en este artículo cuáles son esos requisitos o formalidades esenciales de los instrumentos públicos que no pueden faltar. ¿Qué entienden ustedes por esencial?
¿El aire es esencial? Sí. Es vital y esencial. Es vital, ¿verdad? ¿El agua? También. Sí, ¿verdad? No puede faltar. ¿Verdad que no? ¿Nos puede faltar la comida? Dependiendo qué tipo de comida y cuánto tiempo, licenciado. ¿Verdad que sí? No podemos dejar de comer frutas, pero sí podríamos dejar de comer hamburguesas, ¿verdad? Aunque a algunos creo que les gusta mucho, que no podrían vivir sin ella. Entonces, para que tengamos una idea, ¿verdad? Pues el artículo 31 nos regula esa agua, ese aire, ¿verdad? Pero hay otros requisitos, por ejemplo, que podríamos subsanarlos si omitimos los mismos, ¿verdad? Como podríamos ver el artículo 32. A ver, ¿quién me lee el 32? Artículo 32. La omisión de las formalidades esenciales en los instrumentos públicos da acción a la parte interesada para demandar su nulidad, siempre que se ejercite dentro del término de 4 años contados desde la fecha de su otorgamiento. Muy bien, gracias. Cuando omitimos en el instrumento público un requisito, una formalidad esencial, nos pueden demandar de nulidad. ¿Qué entendemos por eso? Que se deja sin efecto el instrumento público, licenciado. Sí, tiene que pues seguirse un proceso, ¿verdad? No solo así, ¿verdad? Tiene que ser un juez el que tiene que hacer esa declaración de nulidad. Pero estamos en riesgo de que eso suceda, y realmente si la ley nos está regulando que son requisitos esenciales, significa que no nos pueden faltar. ¿Qué sucede si vengo yo, facciono un instrumento público, pero omito el lugar? Es un requisito esencial porque la ley no lo está regulando, ¿verdad? Entonces yo corro el riesgo de vulnerar a mi cliente, o sea, mi cliente corre el riesgo por mi culpa de que el instrumento público sea sujeto de nulidad o le declaren nulo el instrumento público. Imagínense, y que uno de los otorgantes fallezca. Por ejemplo, en el caso de los testamentos. Los testamentos, las donaciones por causa de muerte tienen requisitos aún así más, ¿qué les diría? Especiales, que son requisitos especiales para ellos. El título 4 nos regula acerca de las formalidades especiales para testamentos y otras escrituras. Además de los requisitos que están en el 29, no tienen el 42, en otras palabras. Por ejemplo, acá nos indica hora y sitio en que se otorga el testamento. Entonces, ustedes dividan una hoja, ¿verdad? Los que tienen posibilidad de escribir, dividan una hoja y coloquen requisitos, instrumentos públicos, formalidades especiales, ¿verdad? Para testamentos y otras escrituras, y en otra actas notariales. Entonces vamos haciendo la comparación. ¿Qué sucede, por ejemplo, en el artículo 29? Nos está regulando acerca del número de orden. ¿Se omite el número de orden en el acta notarial? Sí se omite, porque no lleva un registro. En cambio, el instrumento público sí existe, ¿verdad? Un registro. ¿Cuál es ese registro? Que tiene que expedir el notario cuando realiza una escritura pública. Lo dijo una compañerita al inicio. Testimonio. Testimonio y testimonio especial, licenciado. Ajá, el testimonio especial. Entonces, en el Archivo General de Protocolos está la unidad de testimonios especiales.
quienes pues han litigado, quienes, digamos, han procurado, porque ustedes todavía no se han graduado, pero apoyan a algún notario, a veces el papá es abogado y notario y le apoyan los hijos en la oficina, o bien ustedes han procurado, porque yo así empecé, les cuento, procurando, ¿verdad? Aprende uno un montón, por cierto, y hacen uno un montón de amigos también, ¿verdad? ¿Abimael? ¿Abimael? Sí, pero licenciada, me estaba estacionando. ¿Me puede repetir la pregunta? No, que yo les digo, uno aprende mucho, ¿verdad? Estando procurando. Eso es lo que sí, estaba. Así es. Ajá. Así es. Como usted decía, los machotes son muy importantes. Pero las minutas aprende, para ser técnicos, Abimael. Porque aprende uno mucho de eso. El detalle está en qué tan cuidadosos seamos, porque algunos amigos que ya ejercen me han compartido algunos machotes para algunos ejercicios, algunas actividades, pero trato de ser lo más cuidadoso posible de todos los detalles que usted ha mencionado, porque sí he visto otros instrumentos de notarios que ejercen donde se les olvida cambiar el lugar o el motivo de una declaración jurada, por ejemplo, y es muy notorio, ¿verdad?, cuando alguien tomó un machote y no tuvo esa dedicación en ver todos esos detalles. Entonces esa es la parte negativa de volvernos machoteros, como decía usted. Es que esa es una palabra, un chapinismo, pero realmente nosotros, como somos técnicos, vamos a decir una minuta, ¿verdad? Ustedes dicen machotes en el examen técnico profesional y los van a reprobar. Mejor que esa palabra no la usemos, ¿verdad? Usemos minuta, ¿verdad? Pero realmente no, pues sí omiten, ¿verdad? Les voy a contar una anécdota. Llegó un notario que su esposa era notaria, obviamente, y por lo regular hay muchos notarios que están 3, 4, 5 que comparten oficina. Entonces vino él y tomó por error las hojas de su esposa de papel sellado, las hojas de papel sellado. Entonces cuando él llegó a revisión, estas hojas no aparecían en su registro. Y él, cuando se puso a pensar, dijo, ya sé qué me pasó, yo tomé las hojas de mi esposa. Entonces se le certificó a la Corte Suprema, porque todas esas observaciones se certifican a la Corte Suprema para lo que ellos consideren, ¿verdad? Y la sanción venía en el sentido, porque sí sancionaron. Adivinen a quién sancionaron. A la esposa por no cuidar sus instrumentos. A la esposa. Miren, fíjense ustedes, motivo de causal de divorcio. A ella la sancionaron, fíjense. Porque ella, ¿el protocolo de quién es? ¿Cuánto le pusieron de sanción, Ligda? Solo es amonestación. Es amonestación. Miren, pues ahí vamos a verlo. Es nuestra última clase del semestre. Pero en la Corte Suprema, cuando se certifica, hay observaciones en la supervisión notarial que son con intervención del juez, sin intervención del juez y observaciones para la Corte Suprema. Pues la Corte Suprema tiene como una tabla de gradación donde indica de 3 a 6 meses va a ser suspendido, o de 6 a 12 meses, como el máximo que nos regula la ley es de 1 año, fíjense, porque nuestro código pues es bastante antiguo, ¿verdad? Entonces, la máxima sanción es de 1 año, que para mí eso es un pecado, la verdad, porque es muy poquito para las cosas que se miran, ¿verdad? Y para las repercusiones que tienen en contra de la sociedad misma, porque realmente pues el afectado es el Estado, ¿verdad? Las personas, las familias. ¿Alguien que me lea el 101 del Código de Notariado? ¿101? 101. Artículo 101. Sí. Las demás infracciones a que se refiere esta ley serán sancionadas por la Corte Suprema de Justicia, siempre que no constituyan delito
o por el tribunal que conozca, en su caso, pudiendo amonestar o censurar al notario infractor o imponerle multa que no excederá de 25 quetzales. En casos de reincidencia, las multas podrán ser de 100 quetzales o suspensión de 1 mes hasta 1 año. La sanción se hará en auto acotado con justificación de motivos. Muy bien, gracias. Entonces, existe pues una tabla que yo les decía, cuando el notario es reincidente, o sea, vuelve a ser amonestado, ya fue amonestado una vez y vuelve a incurrir en cualquiera de las observaciones, lo pueden suspender. Entonces ellos tienen una tabla, ¿verdad? De 1 a 3 meses, de 3 meses a 6 meses, de 6 a 9 y de 9 a 12, una cosa así. ¿Qué artículo dijo, licenciada? Disculpe. 101. Gracias. ¿No? El 101 nos indica, ¿verdad?, que puede ser una multa, está clasificado, una amonestación. ¿Y la amonestación en qué consiste? En amonestación nada más. Solo hacen mención, es amonestado. ¿Pero qué resuelve? Bueno, realmente sí afecta, porque fíjense ustedes que las personas, los notarios que son amonestados, quedan para siempre amonestados. Cuando ustedes van a solicitar una certificación para participar, ustedes quieren ingresar un currículum, quieren ser fiscales generales, quieren ser magistrados, jueces, ustedes les van a solicitar de requisito una certificación y les va a aparecer ahí si ustedes fueron amonestados, imagínense. O sea, para algo, ¿qué les diré? Yo les comentaba, no sé si les dije, que el 90% de los que eran amonestados en el tiempo que yo trabajé era porque las personas cartulaban estando con impedimento. Porque hay diferencia entre impedimento e inhabilitación. A ver, Dani. ¿A qué se refiere cuando dice censurar? Amonestar es como regaño, ¿verdad? Pero censurar, licenciada. No, amonestar es un regaño, realmente. Es inhabilitar, quedan inhabilitados. Recordemos que al inicio de nuestro código de notariado, si ustedes ven en el artículo, vamos a ver, el artículo, bueno, el artículo 2 nos regula acerca de los requisitos, el 3 acerca de los impedimentos, el 4 que no podemos ejercer, ¿verdad? O sea, el artículo 3 nos regula los impedimentos temporales. Estos tienen una temporalidad. El artículo 4 que no pueden ejercer, o sea, están inhabilitados, ¿verdad? Hay diferencia. Y en el 5 es quienes pueden ejercer notariado, a pesar de estar regulado en el 2 y el 3. Que serían, ¿verdad? Pueden ejercer notariado, no obstante lo preceptuado en los incisos 2 y 3 del artículo anterior, que es el 4, y que se regula acerca del cargo público y que son jueces, vamos a ver, funcionarios y empleados del organismo ejecutivo y judicial. Entonces, a lo que voy es que el 3 nos indica acerca de los impedimentos que son temporales. Por ejemplo, están los civilmente incapaces, los toxicómanos y ebrios habituales. Imagínense cuántos se irían, ¿verdad? En este numeral. Los ciegos, sordos o mudos y los que adolecen de cualquier otro defecto físico-mental que les impida el correcto desempeño de su cometido. Yo conocí, miren ustedes, como pasé una década de mi vida ahí, conocí de todo. Y sí, vi algunos notarios que realmente eran alcohólicos, de verdad. Es triste, pero es una realidad. Llegó un notario que no sabía que tenía el protocolo a su cargo. Y saben que a él lo molestaron. A él lo hacían firmar prácticamente. Habían otras personas que tenían el protocolo a su cargo. Él no sabía que tenía el protocolo. Además lo llevaba mal. El control realmente lo hace el Archivo General de Protocolos, pero
hasta dónde puede llevar un control si la unidad tiene unos 10 notarios y, digamos, y a nivel república son 22 departamentos, digamos que hay un asesor, digamos, en cada departamento, más Guatemala que tiene como 10 y muchos son como 20, 25. Entonces, ¿para cuántos abogados y notarios somos hoy en día? Somos un montón. Supónganse que hayan unos 5,000 que tengan cargo público, unos 8,000 que tengan cargo público y unos 5,000 que hayan fallecido. Aún así son un montón. Ya van como el colegiado 39,000. Si hacemos cuentas, imagínense cuántos son. Si vamos 39,000 y le restamos, que serían unos 8,000 de cargo público, menos unos, digamos, otros 8,000 que fallecieron, estamos hablando de 23,000 dividido 25, supónganse, serían casi 1,000 notarios por cada uno. Eso no se puede, no puede. ¿Karen? Licenciada, sí. Fíjese que yo conozco a un licenciado y fíjese de que él empezó a ejercer en el 2017 y ese año, yo no sé el que tenía en la cabeza pues, pero ese año él al finalizar su protocolo o al principio, la verdad no medio vi su protocolo, fíjese de que él había pegado los timbres en el papel sellado para protocolos. Sí, se lo creo. Y él jamás le ha ido a revisar sus protocolos. Pero estaría equiparando porque se recuerdan que hubo un tiempo en que costaban las hojas de papel sellado un quetzal, creo yo. Y después ya subió a 500 el lote, más 50 a la comisión. Bueno, antes se costaba creo que 55. Y tal vez se le equiparó. Bueno, quiero pensar eso, ¿verdad? Bueno, volviendo a mi anécdota, pues este notario, fíjense ustedes que tenía una cantidad, digamos, de instrumentos y nadie sabía. Entonces le dijimos, mire, el notario, ¿quién es el notario? Es él. Entonces los demás se tienen que salir. Y él no sabía ni qué tenía. Hay personas, pues, que lamentablemente sí son dependientes del alcohol, ¿verdad? Y otras sustancias. Yo, pues, no sé si les comenté, creo que también lo hice, de que cuando fue el cierre del año pasado, llegó un joven, ¿verdad? Que me dijo, miren ustedes, él era juez y me enseñó su carnet de juez. Pero él vivía en la calle. O sea, ese es el problema que a veces pasa en nuestra profesión, que no debería de pasar, ¿verdad? Que hay personas que pierden, ¿verdad?, el juicio y realmente se vuelven alcohólicas, pero ellos encajan perfectamente en este impedimento, ¿verdad? Los ciegos, sordos o mudos. Yo vi a un notario que era ciego y realmente él ya no podía ejercer el notariado, ¿verdad? Tuvo que, pues, hacerse ver que él era ciego. ¿Y por qué creen que la ley está regulada de esta manera? ¿Qué creen que? ¿Será que un ciego puede plasmar una voluntad de las personas? ¿Dani? Creo que principalmente era porque antes eran otros tiempos, licenciada, pero ahora considero que hay formas en las que un ciego pues podría respaldarse para hacer pues la voluntad de las personas. De hecho, hay un compañero de nosotros que es invidente de nacimiento y él pues está luchando por eso, a ver qué tal le va. Pero sí, me imagino yo que con algún testigo de su confianza o algo así podría ser. El asunto es que ¿cómo va a ser para cerciorarse que lo que está en la voluntad de las partes de las personas se puede plasmar en un documento? Creo que él tiene como que el tacto súper desarrollado y puede percibir las letras. Sería un tema interesante de tesis, la verdad. Sí, él creo que medio toca la hoja y ya sabe la letra. Ah, sí.
bien desarrollado el tacto. Ajá. Y también miren ustedes, los que han sido condenados, nos indica la ley, por falsedad, robo, hurto, estafa, quiebra. De hecho, hay un caso que se los voy a explicar al finalizar el semestre acerca de una resolución relacionada con una banda, ¿verdad? Donde algunos notarios, que estaba conformada por unos notarios y que realmente pues inhabilitan a los condenados que fueron notarios, porque eran notarios, en buena parte, digamos. ¿Y cómo vamos a confiarle documentos a alguien que ha sido condenado por falsedad, por ejemplo, verdad? Edna. Licenciada, a mí me surge la duda en el caso de este licenciado Fopa que estuvo defendiendo a Zamora y lo acusaron y se declaró culpable. ¿Él cómo queda ahí? Ay, Dios, esos temas sí son complicados. La verdad que, pues, yo no lo conozco a él, pero no sé. El asunto es que él admitió haber cometido un delito, ¿verdad? Ese es el asunto. A él que encajaría en este impedimento, ¿verdad? Mientras se sea la sentencia, porque él mismo aceptó los hechos. Todos sabemos por qué situación se dio ahí, ¿verdad? Pero realmente él acepta un hecho. Ese es el asunto. Por ejemplo, hay personas, candidatos que se han postulado, que vienen del extranjero y que han sido condenados fuera, que al aceptar ellos que cometieron un delito, ya no son personas idóneas, por ejemplo, ¿verdad?, a optar a un cargo público. Pero un notario que es el encargado de dar fe que un documento es y que ha sido condenado por falsedad, ¿cómo le haría? Carol. Licenciado, a FOPA lo inhabilitaron 2 años para ejercer el notariado, la abogacía, y también creo que fueron 5 años para optar a cargos públicos. Sí, pues, gracias, Harold. Entonces, imagínense, él primero está condenado, ¿verdad? Él aceptó porque es parte de la condena, o sea, para él tener un procedimiento abreviado, no sé, al aceptar, la pena se reduce, pero queda, pues, su sentencia sí quedó, ¿verdad? Realmente, pues, me recuerdo a lo lejos que había otro notario que incurrió con él en el mismo, pues, delito, y él decía que era albañil. A mí me dio tristeza, ¿saben? Pero ustedes tienen que aprender de los demás. Uno como humano debe de aprender de los errores de los demás, ¿verdad? A ustedes, pero miren pues cuando se los estoy diciendo, un 2 de agosto, aunque les digan su mejor amigo, su mamá, su papá, su hijo, que hagan constar algo que no es verdad, no lo hagan. Porque miren, mi esposo, que en paz descanse, decía, mira, Judith, los notarios, cuando yo me gradué me dijo, mira, los notarios que están detenidos están en prisión por culpa de amigos o de familia, me decía. Y eso es bien cierto. Y uno debe de aprender de los demás. Ustedes no quieren verse en una situación así. Yo digo, este pobre notario, me imagino el esfuerzo que tuvo que hacer personal para haber sido albañil y graduarse de abogado. Y porque su jefe le dijo que firmara un documento donde él daba fe de algo que no era así, volver a regresar, digamos, a lo que era, que bendito Dios, pues tiene una profesión que puede comer, que le da de comer. Pero qué triste es haber tenido un logro personal y haber caído por alguien que le dijo que firmara. Eso no lo hagan nunca, por favor, porque piensen en las consecuencias y piensen en su familia primero, ¿verdad? En su nombre, en su reputación. Bueno, volviendo pues a los temas que estábamos platicando acerca de el artículo 4 nos regula los que no pueden ejercer, que esos son los inhabilitados, ¿verdad? Ellos no van a poder hacerlo cuando están en con prisión, ¿verdad? Los que tengan auto de prisión motivado por alguno de los delitos a que se refiere el inciso 4 del artículo anterior. ¿Y cuáles son?
Si ustedes ven arriba, estos han sido condenados. O sea, los que tienen estos impedimentos, estos son los que no pueden. Y los de abajo con auto de prisión, digamos, los de acá son con impedimento temporal, el artículo 4. Y el artículo 3 son los que son inhabilitados, así es. Porque alguien que es toxicómano no podría, porque no tiene un juicio para poder plasmar los documentos. El que es civilmente incapaz, hay personas esquizofrénicas o hay personas que tienen pues problemas mentales y que la verdad, esta profesión sí nos deja así. El artículo 3 son los absolutos y los 4 son temporales. Disculpen, sí, ahí me confundí. Porque los que han sido condenados, ellos ya no podrían. Los que sí están, por ejemplo, con auto de prisión, podrían, pero sin impedimento, un momento, una temporalidad. Porque puede ser que sea absuelto, ¿verdad? En un futuro. Los que ejercen cargo público, así como yo no puedo ejercer el notariado porque tengo un cargo público. Los funcionarios y empleados del organismo ejecutivo y judicial, obviamente porque tienen, pues, ellos devengan un sueldo del Estado, ¿verdad? Y tienen tiempo completo, también es algo que tienen que ver, porque los que tienen medio tiempo, una asesoría en medio tiempo, sí lo pueden hacer. Carlos Pérez. Sí, licenciada, buenas tardes. Me llama la atención el tema ese del numeral 2 del artículo 4, que establece aneja jurisdicción. Me imagino que es añeja, pero esta redacción dice aneja. Sí, los que tienen como un superior. No, perdón, licenciada, lo que pasa es de que eso significa apegado. ¿Qué significa qué? Aneja significa apegado. Apegado. Es que se le entrecorta un poco. Así es. Sí. Digamos que los que están regulados en el artículo 4, algún día no va a ser siempre un empleado público, ¿verdad? Un que tenga cargo público. Lo puede dejar de tener en un futuro, ¿verdad? Entonces puede volver a ejercer el notariado. Igual los funcionarios y empleados del organismo ejecutivo y judicial y de las municipalidades que deben un sueldo. Ellos algún día pues van a dejar de ser empleados o tener cargo público. Ahora ahí hay una situación, fíjense que hay algunos que confunden, por ejemplo, ¿qué es cargo público? ¿Es lo mismo ser funcionario público y empleado público? ¿Qué diferencia hay entre ambos? Sí, eso es lo que colocó acá, que tiene un cargo de dirección, tener personal a su cargo, sí. Eso es lo que significa concretamente aneja jurisdicción, que tiene personal a su cargo, ¿verdad? En el numeral 2. Los que tienen, por ejemplo, una asesoría de tiempo completo, no pueden, pero puede alguien que tenga una asesoría de 6 horas, por ejemplo, de 4 horas. Sí puede. Sí. Entonces, ustedes tampoco van a cometer ese error, que algunos llenan el formulario de cargo público y después no pueden ejercer el notariado porque ustedes ya mismos hicieron ver a la institución, que es el archivo de protocolos, que no pueden ejercer el notariado. Entonces, yo diría que ahí sí hay que saber manejar, ¿verdad? Tiene que ampliar que es medio tiempo, 7 horas. No hay que llenarlo, sencillamente. Ustedes no tienen impedimento. Dejar en blanco, sin llenar. No hay que llenarlo, porque si no, no pueden ejercer y después sí van a tener problemas y ahí sí los pueden amonestar. Bueno. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes, le saluda Manuel. Sí, Manuel. Bueno, en este caso, que tengo una duda ahí. Bueno, pienso yo que, digamos, la ley ahí es clara. Por ejemplo, los funcionarios y empleados públicos de los organismos ejecutivos y judiciales. Quiere decir que en ese caso, los del organismo legislativo, en este caso los diputados, se pueden ejercer, los que sean notarios, se pueden ejercer el notariado. Recordemos que está el artículo 5 también, ¿verdad? El artículo 5, pues,
nos regula otras situaciones, el 6 incluso también, ¿verdad? Y ahí nos indica quiénes sí pueden. Por ejemplo, alguien que es docente nada más de la Universidad de San Carlos podría, sí puede, ¿verdad? Los que tienen, por ejemplo, los que son consultores, consejeros, los asesores, su grupo de 18. Ajá, sí, es dependiendo del renglón también. Eso sí es algo bien importante. Heidi. Buenas tardes, Nita. A mí me surgió una duda. Con respecto a ejercer el notariado, en el gobierno se manejan renglones, ¿verdad? Uh-huh. Entonces yo he visto que los 022 y 11 no ejercen notariado, pero sí los que facturan. Entonces, no sé si hay alguna diferencia ahí. Los que facturan son los de su grupo 18. Todos los renglones que pertenecen a su grupo 18. Sí. Sí, porque yo facturaba, pero en el caso de los notarios, sí pueden, media vez facturen, sí pueden ejercer notariado igual. Sí, porque no existe dependiendo, ¿verdad? Porque si, por ejemplo, es un 029, ellos sí pueden, porque están prestando servicios. No tienen una relación laboral con la institución. Abimael. Sí, lo que usted ya había comentado y ampliándole a la compañera. No es necesariamente pensar que porque hay un 011 no puede tener un empleo o ser funcionario público y no puede ejercer el notariado, sino como ya lo dijo la Ligda, va a depender si en la plaza dice medio tiempo, dice 7 horas. Entonces, yo tengo compañeros que son abogados y notarios, ¿verdad? Y tienen una plaza 7 horas, entonces ellos sí ejercen el notariado y la abogacía en sus tiempos libres, ¿verdad? Desarrollan actividades porque solo están no están a tiempo completo según su descripción de plaza. Sí, gracias, Abimael. Por ejemplo, solo para como ir aterrizando en este tema, los abogados consultores, consejeros, nos indica el artículo 5. Asesores, miembros o secretarios de las comisiones técnicas, consultivas, asesoras de los organismos de Estado, así como los directores o redactores de las publicaciones oficiales, cuando el cargo que sirvan no sea de tiempo completo. La prohibición es para los que ejercen el tiempo completo, ¿verdad? ¿Y quién va a determinar si es un tiempo completo o no? La institución para la cual trabajan, ¿verdad? Por ejemplo, acá, tiempo completo 7 horas. ¿Saben? Y eso sí lo tienen acá, no podrían hacerlo. Sin embargo, pues, algunos, pues, es una situación que se puede o no se puede. Sí, no se puede, porque realmente la institución regula que 7 horas es el tiempo completo y es quien nos está vetando, ¿verdad?, de poder ejercer, porque es el tiempo que se trabaja, ¿verdad? Bueno, a lo que quería que me tuvieran importancia es el artículo 4, numeral 4, que les decía, los que no hayan, no pueden ejercer el notariado, ¿verdad? Que sabemos que es temporal, ¿verdad? Los que no hayan cumplido durante un trimestre del año o más con las obligaciones que impone el artículo 37 de este código, que fue que lo vimos en la clase, no esta, sino que la anterior, me parece que fue, cuando venía de la antigua, con las obligaciones que impone el artículo 37 de este código. Los notarios que se encuentren en este caso podrán expedir los testimonios especiales atrasados con los requisitos que establece este código a efecto de subsanar dicho impedimento. Entonces, ellos podrían volver a habilitarse cuando cumplan con lo que regula el artículo 37. Entonces, para que tomen nota, que yo les decía que este es el 90% por el cual los notarios incurren, ¿verdad?, en este impedimento temporal. Pero de todas maneras, eso va a quedar en su expediente, en el expediente electrónico que tiene la institución, el archivo de protocolos va a quedar ahí para siempre. Entonces, procurar, ¿no? Porque hay algunos que aparece rosario, ustedes salen hojas y hojas de tantas veces que han incurrido, ¿verdad? Y no, si ustedes pues van a ejercer el notariado, tienen que tener un orden, tienen que manejar fechas, porque si no se les pasa y ahí vienen las consecuencias. Bueno, vamos a continuar acá porque en el siguiente tema sí ya me gustaría como abordar contratos o algún acto, ¿verdad? Un negocio jurídico, entonces, para que vayamos avanzando en nuestro programa.
Muy bien. Que la ley regula, ¿verdad? En el artículo 29, que ya vimos, ¿verdad? El numeral 1, la diferencia con el artículo 61 y el artículo 42. Ya vimos esta diferencia, ¿verdad? En los testamentos sí nos va a pedir una hora, pero también nos va a pedir un número, y el acta notarial no lleva hora. Perdón, sí lleva hora, pero no lleva número, ¿verdad? De orden. Los nombres, apellidos, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, ocupación u oficio y domicilio de los otorgantes nos regula el artículo 29, numeral 2. Si ustedes ven el artículo 42, nos indica, además, pero recordemos que en estos, la escritura pública del testamento, además de las formalidades generales, además de las que están reguladas en el 29, contendrá las especiales siguientes. ¿Eso qué significa? Que sí va a llevar, ¿verdad? A ver, Judith. Sí, Judith y Raquel. ¿No? Bueno, y si nos vamos al artículo 61, nos indica el nombre de la persona que lo ha requerido. Los nombres de las personas que además intervengan en el acto. No nos va a pedir todo lo que nos regula el artículo 29, ¿verdad? En el numeral 2. Si vemos el numeral 3, la fe de conocimiento de las personas que intervienen en el instrumento, de que los comparecientes aseguran hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles. Fíjense que esta frasecita se les olvida a muchos, que se hallan en el libre ejercicio de sus derechos civiles. Si nos vamos al 42, esos requisitos sí los llevan, porque nos indica el artículo 42 arriba, ¿verdad? Que además de eso sí va a llevar estos. Y el artículo 61 no nos regula esto, ¿verdad? Aquí el artículo 61 nos regula los nombres de las personas que además intervienen en el acto, la relación circunstanciada de la diligencia. Si ustedes ven el 61 es bien pequeño, ¿verdad? Un acta notarial lleva menos requisitos que lo que regula un instrumento público. En el numeral 4 nos indica la identificación de los otorgantes cuando no los conociere el notario. Los vamos a identificar, pero yo les aconsejo que mejor sí se identifiquen, aunque ustedes los conozcan, porque después se vuelve un problema y solo queda en duda la fe del notario. Entonces mejor que se identifique a la persona. Es más, si ustedes hagan lo posible, si es por un bien traslativo de dominio, mejor que deje la huella. Si es un testamento, pues obviamente pues también va, porque si no, el día de mañana después los pueden citar en el INACIF para ver unas firmas, y por lo general los testamentos, ¿verdad? Son impugnados. Es mejor no usar esa frase de mi anterior conocimiento. Miren, al final uno no llega a conocer a nadie, ni a nosotros mismos nos conocemos, entonces menos hay que colocar así, porque si no, de verdad, créanme que después se arrepienten. El numeral 4 nos indica la identificación de los otorgantes cuando no los conociere, por medio de cédula de vecindad. Ya sabemos que es ¿cuál es? El CUI-DPI. El DPI. El DPI. O el pasaporte. El pasaporte, ¿con quiénes iría? ¿Quiénes se identifican con pasaporte? Los extranjeros. Los extranjeros. O por 2 testigos conocidos por el notario, ¿verdad? ¿Conocidos de quién? Del notario. O por ambos medios cuando así lo estimare conveniente. O sea, el notario tiene esa libertad de escoger si lo considera o no hacerlo de esa manera. Pero, por ejemplo, estamos leyendo el 29, simultáneamente el 42 y simultáneamente el 61 del Código de Notariado. Eso estamos leyendo, no sé quién preguntó ahí. Muy bien. También nos indica, Danilo. Muy buenas tardes. Disculpe la molestia, licenciada. En el caso de una persona residente en el extranjero que carece de DPI porque se fue por mucho tiempo atrás antes de que existiera el DPI, ¿cómo debería de identificarse en un instrumento público? Eso es algo bien importante, ¿verdad? Porque ¿dónde tiene su domicilio? Eso es algo bien importante. A veces colocan
Danilo Huertas, guatemalteco, con domicilio en Estados Unidos, y lo identifican con DPI. Entonces, muchas veces algunos de los mandatos, mejor dicho, se los van a suspender si alguien que vive en el extranjero y hace ver que no está domiciliado acá, ¿verdad? Tiene que hacerlo como está de tránsito, su domicilio no es acá. Si es guatemalteco, se tiene que identificar con DPI. Si es extranjero, con pasaporte. Entonces, muchas veces sí se suspenden los mandatos por esta situación, y lo vamos a ver cuando ya nos toque ver el mandato, ¿verdad? Pero sí es una de las suspensiones que sí me gustaría abordar cuando veamos este tema. Razón de haber tenido a la vista los documentos fehacientes que acrediten la representación legal. Este tema también lo vamos a ver cuando veamos el mandato. La representación legal va a depender, digamos, qué institución estamos representando, ¿verdad? Así es como vamos a presentar un documento. Por ejemplo, puede ser mandato, un acta notarial. Vamos a ver qué instituciones requieren y qué requisitos, ¿verdad? Tengo un cuadrito ahí que se los voy a compartir, ¿verdad? Para que sea más fácil. Y quién es el representante legal de qué entidad, ¿verdad? Porque eso también causa pues un poco de duda, ¿verdad? Dependiendo qué institución estamos representando, así el documento con el cual estoy haciendo constar, acreditando, ¿verdad? Al notario quién soy yo o a quién estoy representando, ¿verdad? Describirlo, decíamos, a ver, la representación legal de los comparecientes en nombre de otro, describiéndolos, indicando lugar, fecha y funcionario notario que lo autoriza. También estos son datos que omiten, ¿verdad? Muchos en los mandatos, y entonces se les suspenden. También se hará constar que dicha representación es suficiente de conformidad con la ley, y a mi juicio tiene que ser suficiente, ¿verdad? De que con la ley, y a mi juicio que yo estimo, para que el acto o contrato que vamos a faccionar. En el artículo 42, por ejemplo, nos indica fe de la capacidad mental del testador a juicio del notario, ¿verdad? Y también el numeral 3, la presencia de 2 testigos que reúnan las calidades que exige la ley. Estos son requisitos adicionales, recordemos, al 29, entonces sí tenemos que ver, ¿verdad? Y también el 61, los nombres de las personas que además intervengan, ¿verdad? Esa sería, pues, digamos, la comparación. Ya no seguí corriendo esto, espérenme, vamos a ver. Bueno, acá es algo que les había hecho acerca de, pues, el documento, es un escrito en papel, cualquier documento, un POSIT es un documento, esta hoja es un documento, son aquellos que son convenidos y escritos por voluntad de las partes, ¿verdad? Sin intervención del notario y con intervención del notario. Los vamos a separar. Los documentos públicos, también llamados instrumentos públicos, ¿verdad? En el caso de nuestro, es el que autoriza el notario. Ya habíamos platicado en la primera clase acerca del artículo 186, ¿verdad? De que y en juicio producen fe y hacen plena prueba, ¿verdad? Salvo que ya sabemos, ¿verdad? Esto creo que se los empecé como a dar en la primera clase. Aquí también pues les voy a compartir, no sé si ya les compartí esta presentación. ¿No se acuerdan? No, licenciada. No, va, entonces se las voy a compartir hoy. Cuáles son los fines, ¿verdad?, del instrumento público, que debe perpetuarse los hechos y manifestaciones de la voluntad, va a servir de prueba en juicio y fuera de este juicio, ser una prueba preconstituida. ¿Y eso qué quiere decir? Acá está la teoría de la prueba preconstituida: dar forma legal y eficacia al negocio jurídico. El instrumento público nos indica la teoría de la prueba preconstituida. Es una prueba preconstituida, es decir, ya preparada con anterioridad al pleito futuro. Esa es pues la intención de que un instrumento público, es anticiparnos a un problema, ¿verdad? Y por eso es que nosotros no tenemos que dejar como cabos sueltos, ¿verdad?, que vayan a vulnerar los derechos de nuestros clientes. Es una prueba escrita que está en ese instrumento y que si alguna vez se necesita, se presenta de inmediato para hacer valer ese derecho, ¿verdad?
un arrendamiento, alguien no me paga, pues vamos a hacer valer ese derecho ante un juez. Las características son que son rasgos que están, que con que una cosa se da a conocer distinguiéndose de los demás. La fecha cierta, ¿verdad? Se tiene con certeza de que la fecha de ella es rigurosamente exacta. Los efectos de esta virtud excepcional pueden producirse, son numerosos, ¿verdad? Una fecha determina mucho ustedes, muchísimo. Intereses para alguna de las partes. Si alguien, por ejemplo, saben que hay unos errores que cometen algunos notarios cuando están faccionando un mandato en el extranjero, pero no avisaron acá que que habían salido del país. Entonces, ¿verdad? Se le suspende porque él no se supone que está en Guatemala. Él no avisó a la institución y la ley no regula que tenemos que dar un aviso. La garantía, el instrumento autorizado por el notario tiene el respaldo estatal. En nuestra legislación produce fe y hace plena prueba. La credibilidad del instrumento por ser autorizado por quien posee fe pública es creíble para todos y contra todos. La firmeza, irrevocabilidad, inapelabilidad, mientras el instrumento no sea redarguido de nulidad, es firme, ¿verdad? Al no existir un superior jerárquico al notario, no es apelable ni irrevocable. Tendríamos que estar sujeto a nulidad ante un juez. La ejecutoriedad, virtud por la cual el instrumento público puede ser utilizado como un título ejecutivo. Recordemos que, bueno, ustedes lo vieron en civil, ¿verdad? Que pueden ser títulos ejecutivos. En ciertos casos, la seguridad fundamentada en la colección de los instrumentos en el protocolo, pues el instrumento original queda en él, ¿verdad? Que ya sabemos que los notarios conservan el protocolo mientras estén vivos, ¿verdad? Y si van a ejercer un cargo público, tienen que depositarlos ¿en dónde? ¿Dónde se tiene que depositar? En el Archivo General de Protocolos, licenciado. Así es. Entonces, gracias. El valor, ¿verdad? El instrumento público tiene valor formal y probatorio. El formal, cuando se refiere al cumplimiento de las formalidades esenciales y no esenciales de la ley, dispone que estábamos viendo. El probatorio en cuanto al negocio que contiene internamente. Ello permite la expedición de testimonios, que ya sabemos, ¿verdad? Que son las copias. ¿Qué son los testimonios? Copias fieles de los instrumentos que se realizan. Ah, es la copia fiel, ¿verdad? Tiene que ser fidedigna. Ajá, porque a veces, ¿saben qué es lo que hacen? Una vez llegó una notaria para un fin de trimestre y cuando vi, mire, licenciada, aquí le falta su autorización. Y vino ella, lo firmo. Tenga, me dijo. No le dije. Licenciada, esto no es una copia fiel, usted lo tiene que realizar en el protocolo a su cargo. No lo puede hacer en la fotocopia, ¿verdad? Ello permite la expedición de testimonios, ¿verdad? Los mismos que la comprobación de la autenticidad de los mismos en todos aquellos casos en los que los documentos notariales son redarguidos de falsedad. En síntesis, la existencia y fundamentación del protocolo radica en los siguientes aspectos, nos indica. Las clases, la primera clasificación, que son principales y secundarias. La secundaria es la segunda es dentro del protocolo y fuera del protocolo, ¿verdad? Esa es otra, digamos, clase. Principales y secundarias. Principales, las que van dentro del protocolo, y las secundarias son las que van fuera. Y otra es dentro del protocolo, que son 3, la escritura pública, el instrumento público, ¿verdad? El acto de protocolización y las razones de legalización, que las vamos a ir viendo poco a poco. Y fuera del protocolo, las que vimos en el semestre pasado, actas notariales, actas de legalización de firmas y actas y copias de actas de copias de documentos, ¿verdad? De reproducciones de documentos, los asuntos de jurisdicción voluntaria en sede notarial y las resoluciones notariales. Esto ya lo vimos en la primera clase, esto también ya lo vimos, ¿verdad? El principio publicidad, eso sí no lo vimos. ¿Cuáles son los documentos? ¿En qué consiste el principio de publicidad? ¿Se recuerdan? ¿De acceso público? A ver, ¿quién me lee el artículo 22? Para las partes. Código notarial.
Artículo 22. Las escrituras matrices podrán consultarse por cualquier persona que tenga interés en presencia del notario, exceptuándose los testamentos y donaciones por causa de muerte, mientras vivan los otorgantes, pues solo a ellos corresponde ese derecho. Muy bien, gracias. Este lo vamos a relacionar con... Vamos a ver... El 45, creo yo, el 70 y... Ahorita les digo. 75, ajá. A ver quién me lo lee. Solo como para ir finalizando, porque si no ni les voy a dar chance en nada. 175. Mientras el testamento o donación por causa de muerte, solo a podrá extenderse el testimonio del instrumento. Muy bien. Y me falta un 85, creo yo. Ajá. ¿82, licenciada? 82. Sí, el 82. El archivo es público. El director permitirá sin cobro alguno a cualquier persona que le solicite la consulta de cualquier escritura o documento dentro de la misma oficina, así como que tome los datos y notas que desee. Si se tratare de testamentos o donaciones por causa de muerte de personas no fallecidas, solo podrán ser exhibidos a los otorgantes, comprobando su identidad y el notario autorizante. Muy bien, gracias, Fabio. Vamos a dejar la clase acá. Yo les voy a compartir esta presentación para que ustedes me finalicen de leer los artículos y hagamos ese ejercicio de comparación, ¿verdad? Ya pues vamos a tratar ya de empezar con un tema el día lunes. Entonces les voy a dejar acá. La verdad que no es complicado. Aquí está cuáles son las partes, ¿verdad? El encabezado, hasta dónde llega, la comparecencia del numeral 2 al 6, en el 29, lo que voy a abordar acerca de la representación cuando veamos el mandato. Y pues si tienen pues alguna duda, lo que sí tal vez me gustaría es que veamos la parte final, pero de todas maneras se las voy a dejar para que ustedes la lean y pues las platicamos en la siguiente clase. Me da pues gusto saludarlos y que tengan buenas noches. Buenas noches, directora.